jubilado del SMET. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, yo tengo un documento que va a dar lectura, he cambiado mi método de exposición. Quiero hacer previo algunos comentarios sobre la cuestión laboral. No se ha tocado el asunto del concepto que han impuesto sobre los trabajadores de la energía, petroleros y electricistas. Ya no son trabajadores, son servidores públicos. Eso poco se ha comentado. Por supuesto, no se atrevieron a colocarlos en el apartado B, pero todas las características, entre otras, el haberlos sujeto a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues los hace del apartado B, aunque no se diga, en donde, para conocimiento de todos ustedes, los derechos del artículo 123 están acotados, están disminuidos, entre otros, el derecho de huelga. Quería hacer ese comentario para completar el cuadro que nos presenta la compañera Silvia Ramos. El otro asunto de los pasivos laborales, que se ha manejado como si fuera un asunto prácticamente de escarnio en contra de los trabajadores, como una campaña para favorecer ante la opinión pública el manejo de la privatización. Los pasivos laborales son estudios actuariales, impuestos por instrucciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde mediados de la década de los años 90. Son estudios actuariales inflados, maquillados, con los cuales en 5 o 6 años colocaron en posición de quiebra técnica prácticamente las finanzas de todas las empresas, por supuesto, incluido Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Para decirlo de manera más clara, cuando en el caso de nosotros, Calderón manejó que ya no éramos viables desde el punto de vista económico, se atrevió a señalar que teníamos un pasivo laboral de más de 240,000 millones de pesos. Pero ese pasivo laboral es resultado de un estudio actuarial. En ese mismo año, si eso hubiera sido cierto, tenían que haber puesto en quiebra a Comisión Federal de Electricidad. Así, simple. Pero pusieron los pasivos laborales para generar las condiciones de quiebra técnica del sector estatal de la economía, por lo menos de las 3 joyas de la economía estatal: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Los pasivos laborales son requerimientos, no son pasivos, son obligaciones laborales, pero escúchese bien, mediante estudios actuariales hicieron los pasivos laborales para quebrar a las empresas estatales mediante mecanismos simples. El pasivo laboral son fondos contingentes, virtuales, para que mejor se entienda, que los mezclaron con los resultados de explotación y, por supuesto, incrementaron los costos de explotación para colocar en posición de quiebra técnica, en este caso a Luz y Fuerza, y de manera muy semejante a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no nos engañemos, obedece a una política pública privatizadora. Lo que se les paga realmente a los pensionados, en el caso de Pemex ya nos percatamos del dato que nos da Silvia Ramos, si tomé nota, el 1.77, algo muy parecido en el caso de Comisión Federal de Electricidad y por supuesto en el caso de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Pero lo están haciendo bajo esa doble óptica de favorecer el proceso de privatización energética. Y después lo que viene es privatizar los fondos de seguridad social, o lo que han dejado de él. Eso es lo que viene. En un estudio que hizo un experto de parte de ellos, que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero el libro se llama La crisis que viene, el problema de los pasivos laborales en México, hace el comparativo sumando todos los pasivos laborales, que ya dije que son en realidad obligaciones laborales. El gobierno los maneja como pasivos para crear ese ambiente ante la opinión pública,
dijo que en el 2008 representaron los pasivos laborales en el 2008 el 104% del Producto Interno Bruto de ese año. Y dice, esto es imposible de resolver, y bueno, en la mente de todos nosotros está muy claro por lo que viene. Nos quieren arrebatar nuestras pensiones, nos quieren arrebatar nuestras jubilaciones, esa caricatura de pensión universal que acaban de votar previamente a la votación inconstitucional en materia energética. Vean dónde colocan las pensiones para todos los trabajadores, en algunos cientos de pesos mensuales. Hacia allá vamos si los dejamos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, compañeros y compañeras, es si lo vamos a permitir, si nos vamos a dejar, si vamos a bajar los brazos, si vamos a bajar la guardia, si vamos a caer en ese desánimo que nos quieren inyectar de que todo está consumado. Somos mayoría, que no se olvide nadie de eso. El descontento social es mayoritario y lo que nos hace falta es organizarnos y luchar por lo que nos quieren arrebatar, luchar por la patria y luchar por nuestros derechos como ciudadanos y como trabajadores y jubilados nosotros. Esta mesa, no tomo en cuenta ese tiempo, voy a entrar en materia. Lo que pasa es de que uno viene a aprender, le vamos a dar humor. Uno viene a aprender y lo que uno escucha no puede quedarse sin comentario, porque entonces uno no está aprendiendo. Estos foros son debate público, estos foros son para elevar nuestro nivel de conciencia, como trabajadores y como ciudadanos que somos, como patriotas que queremos ser. Bueno, primero una corrección, no son la reforma constitucional, es la contrarreforma constitucional. Y este aspecto que ha pasado en esta discusión en las dos cámaras a un plano relativamente secundario y que fue motivo de un amplísimo debate en la contrarreforma, en leyes secundarias en el 2008, merece toda nuestra atención. Por supuesto, yo aprecio todas las particularidades que nos nutren sobre las características de ese golpe de Estado, que no es otra cosa. Pero quiero ir al fondo del problema. Es una contrarreforma porque afecta principios torales de la Constitución que nos rige y el proyecto de nación que está contenida en la Constitución. Así de simple y así de profundo es el tema. Lo que hicieron ellos es el equivalente a haber aprobado una reforma constitucional para restablecer la monarquía en nuestro país. ¿Se puede hacer eso? No, pero ellos con lo que hicieron ya, modificando de manera criminal el artículo 25, 27 y 28 equivale a eso. ¿Se puede restablecer la esclavitud en México? No, pero bajo el mecanismo de que toda la Constitución es reformable. Si los dejamos, vamos a terminar siendo lo que ya anuncian las reformas energéticas, una especie de semicolonia o un protectorado de los gringos. Hay que tenerlo muy en claro, compañeros y compañeras. No se puede. Lo que ellos hicieron contradice el espíritu, las esencias, como dijera el maestro Mario de la Cueva en un texto poco conocido, Teoría General de la Constitución, afecta la parte dogmática de la Constitución. Esas partes no se pueden tocar, se pueden enriquecer. Y el texto que tienen algunos de ustedes entra en esta materia. Y comienzo con una reflexión. Si los diputados jacobinos, así se llamaron, del Congreso Constituyente de 1917 hubieran tenido la previsión, era imposible, para visualizar lo que iba a ocurrir 100 años después, hubieran sido mucho más incisivo que ese brillante texto que nos brindó el ingeniero Pastor Roa en ese libro que es de lectura obligatoria, que se llama La Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución,
Ya por ahí estamos buscando subirlo al Facebook, a las redes sociales, porque no hay forma de encontrarlo. Yo creo que ese tipo de investigaciones de quien formó parte del núcleo duro son parte sustancial del proceso de nuestra conciencia política en los momentos actuales. Si Cárdenas, en su exposición de motivos para fundar y elevar a rango constitucional la expropiación del petróleo, hubiera percibido que dentro de las filas de su propio partido se incubaban los huevos de serpiente de la traición a la patria, me parece que hubiera sido mucho más contundente en lo que nos presentó en 1939 y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1940. Tratándose del petróleo y demás hidrocarburos, etcétera, no se otorgarán concesiones. Esa es la parte medular. Y lo que hizo López Mateos en 1960, antes de la nacionalización de la industria eléctrica, fue agregarle: ni contratos ni subsistirán los que se hayan entregado. Porque esa ha sido la discusión de fondo con los vendepatrias, que no se quedaron conformes con el triunfo popular que quedó plasmado en la Constitución de 1917 y que hoy vienen con la revancha. Son los hijos de Limantur, son los émulos de Santana, los que sueñan ver a México como una colonia en donde sea obligatorio el inglés, que en parte ya lo es, y en donde además asumamos la figura de un protectorado como el de Puerto Rico. El problema del petróleo y de su renta no es un asunto estrictamente económico, porque también tuvimos la renta petrolera que hoy nos quieren arrebatar, y la pregunta es: ¿a dónde se fue? Y hoy quieren entregar y compartir la renta petrolera, pero la renta petrolera haríamos mal si la dejamos solamente como un valor económico que es enorme, formidable, para utilizarla como una palanca de desarrollo económico nacional, independiente y soberano. No, la renta petrolera también es autonomía y soberanía. La renta petrolera también tiene un valor estratégico enorme, más aún si reconocemos estudios que ya tienen algunos años, que se vienen enriqueciendo y que señalan el declive del uso del petróleo como fuente energética primaria que mueve el proceso de acumulación del capital a nivel mundial, y se está agotando. Ya algunos que en los años 70 despreciaban al ingeniero Hubbard, que diseñó esta hipótesis en relación al declive petrolero a partir de los estudios en campos de exploración en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que después han ido confirmando diferentes estudios a escala planetaria, muestran un periodo que va de 25 a 30 años para que entremos en esa caída brutal del petróleo, porque se agotan las reservas. Se agotan las reservas. Y esto que estamos viendo está inscrito en esa política imperial de los Estados Unidos de Norteamérica para tener el control de los yacimientos petrolíferos a nivel mundial y por cercanía los que más se puedan, y México está en esa óptica, a efecto de garantizar la transición energética, en lo que otras fuentes alternativas de generación crecen y son autosustentables. Quien tenga el control del petróleo a escala planetaria va a poder pasar ese declive de la producción petrolera a nivel mundial, quien lo tenga. Y esto que se acaba de votar ni siquiera se incubó en la mente de ese ignorante apellidado Peña Nieto, no da para tanto. Eso se comenzó a discutir como problema estratégico de la economía y de la política de los Estados Unidos de Norteamérica desde la década de los 90, pero no se atrevían a tanto. Todavía en el 2005, en una serie de documentos que han permanecido en secrecía
de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, la llamada ASPAN, todavía decían los vendepatrias representados en aquel entonces en el Consejo Coordinador de Empresarios de América del Norte, decían que había que irse por leyes secundarias hasta encontrar el momento propicio para imponer una, dicen ellos, esa palabra utilizar, una liberalización absoluta del petróleo. En ese documento no se andan con mientes, dicen lo que sienten y cuáles son sus proyectos. Los Estados Unidos de Norteamérica señaló que el problema del petróleo es un asunto estratégico primordial para la economía norteamericana. Y lo dijo claramente. Y por eso señalaron, van por el petróleo en Canadá, que es el segundo productor a nivel mundial, y el petróleo en México, con el agregado que ellos ya tenían, que ya sabían desde aquella época, de que somos la cuarta potencia a nivel mundial en cuanto a gas. Entonces quieren tener sus nichos de producción y extender lo que ellos llaman un perímetro de seguridad allende las fronteras. En el caso de México no será el Río Bravo, el Suchiate, y en el caso de Canadá, yo decía toda la parte de mar que tiene, pero hemos leído algunos artículos que hablan de una lucha de potencias por apoderarse de lo que puedan encontrar en el Ártico. Entonces, estamos hablando de un tema estratégico. Y volviendo al punto, cuando Pastor Roa, junto con un grupo de constituyentes llamados jacobinos, porque entre otros estaba el general Cándido Aguilar, Heriberto Jara, el general Mújica, etcétera, el propio Pastor Roa y alguien que no era diputado, pero que ustedes lo van a reconocer porque era un hombre sabio y conocedor del problema agrario en México, Molina Enríquez, su texto Los grandes problemas nacionales en México. Cuando redactan el texto lo hacen en rechazo a una propuesta muy reducida, muy acotada de Venustiano Carranza, que solamente quería restablecer, corrigiendo algunos abusos, el artículo 27 de la Constitución de 1857. Y ahí dijo una frase que es fundadora. Dice, lo que era del rey y la corona pasa a ser de la nación mexicana. De ahí viene un concepto clave que hoy estos vendepatrias quieren borrar. La propiedad originaria de la nación sobre la tierra, las aguas y la riqueza del subsuelo. Y ahí viene un concepto fundador en la Constitución de 1917, que es el dominio directo de la nación, que podrá eventualmente otorgar concesiones, pero que, como reconocemos en las sucesivas reformas enriquecedoras de esta visión fundadora de la nación mexicana, corresponde en forma exclusiva cuando se trata del petróleo, cuando se trata de la prestación del servicio público. Esto es lo que está barriendo. Le recomiendo mucho la lectura de un texto de quien ya está con nosotros, nuestro maestro, el doctor Arnaldo Córdoba, La formación del poder político en México, en donde, revisando todo el acontecer de la historia en México, de la independencia a la guerra de revolución y a la constitución del Estado por revolucionario, dice: lo que hizo el Congreso Constituyente en 1917 y lo que enriqueció el general Cárdenas en 1939, 1940, en elevar a rango constitucional la expropiación del petróleo, marca un hito en la historia de los países en América Latina, porque a diferencia de otros, le otorgó frontera a frontera un elevado nivel de autonomía relativa al Estado mexicano frente al Imperio del Norte. Eso no quiere decir que se rompieron los lazos de dependencia, no, pero sí pudo haber un trato de igual a igual en una serie de problemas que se enfrentaron desde aquellos años. Pues ya todos sabemos lo que ocurrió. López Mateos enriquece esta visión de la nación mexicana al establecer la prohibición de contratos, etc.
porque durante el periodo que va de Cárdenas hasta llegar a Ruiz Cortines, lo que intentan los vendepatrias es restablecer la condición anterior, y pulularon en la época de Miguel Alemán, pero ya desde la época de Ávila Camacho, esos contratos que hoy nos muestran la ingeniera Silvia Ramos, esas licencias que se manejaban bajo otros conceptos, pero que a final de cuentas es lo mismo. La regresión que están planteando no es, como algunos suponen, regresarnos atrasito de lo que fue la expropiación del petróleo, va más allá. Están derroyendo las partes fundamentales del proyecto de nación contenida en la Constitución de 1917. Y si eso lo perdemos, no es broma, no es para que nadie se asuste. Algunos de nosotros tal vez no lo veamos, pero el tránsito a ser un protectorado, constituirnos en una semicolonia de los gringos, está a la mano de la esquina. Lo que tenía esta burocracia gobernante todavía como posibilidad para mantener una relación de control, manipulación de las grandes masas populares, se ha perdido. Como dijera el doctor Arnaldo Córdoba, la Constitución está moribunda y los sepultureros o el sepulturero fundamental es Enrique Peña Nieto. Hay que decir las cosas sin miedo y de frente, porque tenemos que tener claro a qué nos vamos en el futuro. Y por esta y otras razones que no vienen al caso desarrollar en este foro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo y haciendo mi mayor esfuerzo por lograr las firmas necesarias para la consulta popular que propone Morena y que recorriendo el país está impulsando Andrés Manuel López Obrador. Vamos por la consulta, compañeras y compañeros. Vamos por esas firmas y después no es echarnos a la mano. Después hay que continuar hablando con el vecino, hablando con el de al lado, hablando donde podamos, para que ese descontento social, que es real, pase de ser un rumiar interno de millones de mexicanos a constituirse en una protesta social organizada. Podemos ganar, compañeros. Tienen muchos problemas internos y curiosamente las transnacionales no están tragándose el señuelo que les están ofreciendo, porque saben que falta vencer lo más importante al pueblo, falta vencer nuestra dignidad, y esto debe ser fundamental en el análisis, en la discusión de este atraco, de este golpe de Estado llamado contrarreformas constitucionales y en leyes secundarias en materia energética. Bueno, no me quiero extender más. Si se dan cuenta, para los que tienen el texto, me salté el formato del texto, que prometo publicarlo en las redes sociales, pero me sentí motivado por las intervenciones que hemos escuchado y busqué, antes que otra cosa, fijar mi punto de vista, pero es un punto de vista fundado en la historia de las constituciones. Desde el grito de la independencia en la Constitución de 1821-24, la del 56-57 y por supuesto la Constitución de 1917, enriquecida en lo fundamental por las reformas progresivas de Lázaro Cárdenas y del presidente Adolfo López Mateos. Muchas gracias. Bueno, voy a ser bastante breve. En el caso de los trabajadores y jubilados del ESME, estamos a punto de cumplir 5 años de una acción criminal y fascista. Hemos hecho casi de todo. Hay algunas cosas que no se pueden decir, se hacen, pero hemos hecho casi de todo. Primer requisito es no rendirse. Comienza aquí. Si uno comienza a doblar sus principios y a conformarse con algo poniéndole la etiqueta inevitable, la derrota comienza cuando uno se rinde en su fuero interno. Eso es elemental.
Eso no está en ningún manual, pero la gente que ha luchado, y hemos luchado cientos de millones en esa larga historia de la humanidad por alcanzar su dignidad como especie, sabemos que el primer requisito es no te rindas. Hay que agotar todas las vías: la legal, la política, la social, todas las vías. No es cualquier cosa. El enemigo, como he intentado mostrar, es extremadamente poderoso. El enemigo está en casa con sus empleados, comenzando por ese llamado presidente Peña Nieto, pero el mando está en el Imperio del Norte, con todas sus instituciones. Allá está el mando y su cauda de empresas transnacionales. ¿Podemos ganar? Sí. Es que no hay que quebrantar nuestros sueños. Hagan un repaso de la historia de México y se darán cuenta que hay cosas que desde el ángulo de los que prefieren poner los pies en la tierra nunca hubiéramos hecho, comenzando por la famosa independencia y el padre Miguel Hidalgo. Sí se puede, sí se puede. Vamos a anotar todas las vías. En mi caso, y lo digo con toda claridad, todas las vías que tienen que ver con lo que se llama, y a veces no se entiende, la resistencia civil y pacífica. Y ahí vale todo, todo. Yo no comparto a los que luego en Facebook se ven, llaman a tomar las armas, pero dicen, a ver qué pendejo lo hacen, seas tú primero. Y luego en las redes sociales, si alguien lo quiere hacer, no lo diga, hágalo. Pero en mi caso, y en el caso de Morena, organización a la que estoy afiliado, es la resistencia civil y pacífica. Segundo, no, para el que gritó desde allá, no basta con la firma. Pues ¿quién ha dicho semejante atrocidad? Pero mire, una firma te permite contar, te permite saber quién sí, quién no, y el grado de compromiso. Y hacer esa tarea es una tarea luego que se les olvida a los que predican teoría revolucionaria, pero nunca se han ensuciado las manos, ni en una fábrica ni en el campo. Hay que entrar en contacto con los demás, contagiarnos de su descontento y organizar el descontento. Por supuesto, no basta una firma, pero la firma nos va a permitir ver cuántos somos, y nos vamos a dar cuenta que somos millones, y nos vamos a dar cuenta que somos mayoría a nivel nacional. Que la Suprema Corte, pues ya sabemos lo que hace esos ministros de la injusticia en México, ya lo sabemos, pero eso nos detiene, ¿no? Y lo otro, no, ninguna organización en México, ninguna, ni Morena, tiene la capacidad por sí sola para derrotar al enemigo. Morena es la más importante, es una experiencia muy novedosa en la historia de las luchas sociales en México. Para mí es el movimiento social emergente más importante de este milenio, pero junto con Morena hay decenas, para no decir cientos, de organizaciones que las mueven otras demandas y otros intereses, y hay que buscarlas, hay que buscarnos, hay que encontrarnos. Hay que superar no el protagonismo, porque se requieren dirigentes, y por razón natural un dirigente es protagónico, pero hay que vencer nuestro sectarismo, de pensar que mi solución y solo la mía es la que va a permitir resolver los grandes problemas en México. Buscar la unidad, y eso no va a ser sencillo, lo digo por propia experiencia. Yo vengo del 68 y algo he visto, algo he escuchado y algo he hecho a lo largo ya de muchos años con esa experiencia. Se requiere la unidad, se requiere la movilización, se requiere compartir todas las luchas, por más pequeñas que sean, sin despreciarlas. ¿Por qué? Porque ahí anida un descontento social que tenemos que organizar. El problema que tenemos es el corto y mediano plazo. Si nosotros dejamos que pasen sin respuestas que busquen irlos frenando, aunque sea temporalmente, se van a fortalecer en el 2015 y van a terminar de coronar su obra en el 2018.
Entonces, si hablo de una resistencia civil y pacífica, hablo también de lo que un cierto sector de la izquierda desprecia, pero no ofrece otra alternativa, que es la vía político-electoral. Y hay que hacer un esfuerzo enorme porque sea por la vía pacífica. Un esfuerzo enorme. Si no lo logramos, lo que viene es algo peor, va a ser una descomposición nacional, lucha sin futuro en muchos lados y un territorio ocupado por los gringos. Esa es mi perspectiva. Pidieron una respuesta y les doy mi perspectiva. Muchas gracias.